Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Shell Argentina auspicia este programa. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Voy es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un periodista y abogado rosarino. Comenzó su carrera en Canal 3 de Rosario a los 22 años, luego se desempeñó en distintos medios de su ciudad natal, como FM Latina y Radio Río. En el 95 comenzó a conducir el programa 10 Puntos en Radio 2 todas las mañanas de 9 a 12. Fue también editorialista del programa de la TV Rosarina de 12 a 14. En 2004 comenzó a colaborar con el programa Hora Clave de Mariano Grondona y Pensando con Mariano Grondona en Radio 10. Estuvo a cargo de El Puente, por esa misma radio, empezando el día por Radio La Red. En televisión participó de programas como Sensación Térmica, Parte de la Razón, Debo Decir, Animales Sueltos, el Noticiero de A24 y Desayuno Americano. Durante varios años escribió para el diario Rosario 12, Crítica de la Argentina, Perfil, El Ciudadano, La Capital, y actualmente conduce Buen Día Nación por La Nación Más. Durante su carrera recibió numerosos premios, como el Conex, el Tato, el Martín Fierro, el Fan TV. Hoy nos tomamos un café con Luis Novarecio. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Me gusta estar con vos, Hernán. Gracias por invitarme. ¿Por qué sos periodista? Porque no tengo más remedio. Esto es como cuando te preguntan por qué te enamoraste de quien te enamoraste, porque no tenés más remedio. Yo tuve absolutamente claro que mi vocación era ser periodista, de que tengo uso de razón. Quería hacerlo. Jugaba a ser periodista desde muy chico, especialmente periodista de radio. Y nada, siempre tuve claro que me gustaba contar historias. Y me parece que el periodismo es eso, la posibilidad de contar una historia. Empezaste con dos amores, con un amor y con una profesión, ¿sí? Tenías el gran amor por los medios y especialmente por la radio, pero también tenías la profesión de abogado, la que habías estudiado, la que te habías recibido. Y hubo una época en que convivieron parte de las dos. ¿En qué momento te sentiste periodista? No, yo siempre me sentí periodista, aun cuando estudiase Derecho. Yo estudié Derecho por descarte. Lo he contado, digamos, yo terminé mi escuela secundaria cuando la dictadura todavía, y entonces en la ciudad de Rosario los militares habían cerrado música y periodismo, la facultad de música y la facultad de periodismo. Rosario tenía una escuela, una facultad de periodismo. Después primero los militares la degradaron a escuela y luego la cerraron directamente porque periodistas y músicos eran muy peligrosos para el gobierno militar. Cuando esto pasó, la otra opción que había era La Plata, ni siquiera la UBA de Buenos Aires, porque no había como tal una carrera, y a mí no me daba económicamente la posibilidad de venirme hasta La Plata, así que busqué por descarte alguna carrera
y siempre digo una frase que entre los abogados funciona mucho, que serás lo que debas ser y si no serás abogado. Una carrera como Descartes, me parecía que yo me podía llevar bien, era ciencia política o derecho. Estudié derecho, por suerte, porque recomiendo un montón para los que ejerzan el periodismo pasar por una carrera como la de derecho. Me gustó un montón, aprendí un montón y empecé a ejercer como abogado. Apenas terminé la facultad me ofrecieron un trabajo como abogado, abrimos un estudio con 3 compañeros más y nos empezó a ir bien. Y la verdad que trabajé durante mucho tiempo, siempre con la intención de dedicarme al periodismo. En un momento empecé a trabajar como movilero de radio allí en Rosario, y ya después, cuando empecé a trabajar más full como periodista, se hacía como incompatible una cosa con la otra. Ah, pero cuando viajabas, te hacían completar y eras abogado. O sea, soy abogado. ¿En qué momento en el hotel ponía te pusiste, dijiste, siempre ponías periodista, aunque fueras abogado? Sí. En realidad, durante mucho tiempo puse empleado, porque me parecía medio peculiar, periodista o abogado, ponía empleado. No hace tanto lo entrevisté a Dolina y él también decía, ¿qué voy a poner? Músico, escritor, y entonces ponía empleado y me sentí muy reflejado. En un momento, la directora de Radio Nacional ibas golpeando puertas por todos lados y la directora de Radio Nacional de Rosario te dijo, lo único que tengo para ofrecerte es hacer un micro de básquet. Real. ¿Qué sentiste en ese momento que te dieron la posibilidad de hacerlo? Yo dije que sí, una mujer encantadora, época de la dictadura que tenía. Después yo me fui enterando que había tenido gestos muy, muy heroicos de darle espacio a personas que estaban complicadas para los militares. Entonces me dijo, luego tengo un espacio de básquet. Y dije, bueno, hagámoslo. Y después dije, ¿qué sé yo de básquet? Nada, no, hasta es el día de hoy que no tengo la menor idea de básquet. Pero hice comentarios de básquet. Sí, me importaba tanto estar en la radio. Radio Nacional de Rosario tiene unos estudios sobre Peatonal Córdoba que son bellísimos y que grandes, donde podían entrar músicos, donde había un piano, y a mí me seducía un montón ir a hacer radio. ¿En qué sentiste la primera vez que saliste al aire? Primero un pánico fenomenal. Algo de ese pánico todavía queda cada vez que voy a hacer radio, que voy a hacer tele, pero mucho miedo. Me parecía que el mundo iba a estar pendiente de mi comentario de básquet. Mucho tiempo me enteré que no, que a casi nadie le importaba lo que decía. ¿Y hoy, cuando se prende una cámara, qué te pasa? ¿Qué sentís? Sobre todo en la tele siento que estoy haciendo acá. O sea, a mí me da miedo, nervios, inseguridad. Vengo de empezar un programa nuevo en otro canal hace 3 semanas y me sigo quedando disfónico porque me doy cuenta que con los nervios no hablo con el aire desde abajo, sino que hablo desde acá o desde acá, desde la garganta. Entonces me quedo difónico. Sigo sintiendo el mismo miedo, se parece bastante a aquel de mi comentario de básquet. Has hecho gráfica, no tanta como radio y televisión, pero has hecho gráfica, has hecho televisión, has hecho radio. ¿En cuál de los 3 medios te sentís más cómodo? A mí me parece que en lo que mejor me desempeño es en la radio. Me parece que la radio, con la radio yo tengo un vínculo muy especial. Yo soy un oyente de radio, escucho mucha radio, me gusta, me parece interesantísima. Siempre la radio me parece interesante. Escribir es una de las cosas que más me gusta hacer, pero que más vértigo te produce porque es de una rigurosidad. El a mí me parece o el potencial que vos usas en la radio o en la tele no existe en la gráfica. Y en la tele tiene una cosa de masividad, de llegada muy grande. Entonces, son distintos géneros. Yo me acuerdo que alguna vez un jefe que tuve, no importa cuándo, me decía, pero yo quiero que vos seas el tipo que está en la radio. Yo decía, son géneros distintos. O sea, hay que saber, me parece que hay un modo de comunicar distinto entre uno y otro. Aparte de todo esto, vos naciste en una radio. O sea, de chico escuchabas la espica y te ibas formando mentalmente con la radio. ¿Qué sentía ese chico cuando estaba ahí sentado escuchando la radio? La radio es una fascinación. La radio genera un vínculo porque, esto alguna vez lo dijo después, se lo escuché decir a Carrizo, uno no le habla a la gente en la radio, uno le habla a una sola persona. Y vos cuando sos oyente te sentís hablado, interpelado por el que está hablando por ahí.
y te familiarizás con las voces, los tonos. La imaginación es mucho más grande escuchando radio que viendo tele. La tele te desnuda más fácilmente, te muestra tal cual es. La radio tiene una cosa de fascinación. Yo todavía escuchaba radio cuando muchos de los que la hacían no se les conocía la cara, no se sabía quién era. La historia de las grandes locutoras, tanto de Rosario como de Buenos Aires, a las que vos no les conocías la cara, era como una cosa fascinante. Y sentís que hay alguien que te está hablando, hay alguien que te está contando a vos la historia. Tu papá, en algún momento te escuché decir en una entrevista que creías que para él el vos haber sido periodista fue una gran desilusión, porque más que nada porque que no te hubieras interesado por su propia profesión y continuar su trabajo. ¿Crees que eso fue así realmente? ¿O en algún momento sintió diciendo, bueno, ¿por qué sos periodista? Yo me entero mucho tiempo después que él falleció, que mi viejo estaba orgulloso de lo que yo hacía. Creo, con una cuota de información, ¿viste? Esta historia de la información y la opinión, es que a mi viejo le hubiera gustado que yo hubiese seguido algo parecido a lo que le hacía mi papá. Tenía un taller de tornería, de tratamientos térmicos de distintas piezas, y yo soy lo menos. O sea, lo menos, me acuerdo la primera vez que entré a su taller, no sentí ningún tipo de vínculo, y bueno, sospecho que le hubiese gustado que yo hubiese seguido por su lado. Sin embargo, fue muy generoso. Jamás sentí el menor condicionamiento cuando yo iba a ser abogado. Había como mucho orgullo también porque yo soy el primer egresado en mi familia de la universidad que pudo llegar a la universidad. Mi papá pasó la Segunda Guerra en Italia, y sus hermanos también, mi tía y mi tío, y por lo tanto no tuvieron chance de ir a la universidad. Llegaron acá a Argentina y trabajaron de muy chico. Mi papá tenía 18 años cuando llegó acá. Y mi vieja, a sus 13 años, falleció su madre y se hizo cargo de la casa, por lo cual tampoco tuvo chance de estudiar. Por lo cual yo soy efectivamente la expresión de mi hijo el doctor, ¿no? El tipo que termina la universidad, la conservo todavía conmigo. Mi vieja lo primero que hizo cuando yo me recibí era hacer la placa de bronce que dice Luis Navarez abogado. La puso en la puerta de su casa, hasta que a los 15 días le quisieron cobrar un impuesto, pues se paga un impuesto por tener la placa, y obviamente la sacó, pero era como un gran orgullo para ellos. ¿Y qué pasó cuando del orgullo ese de me dijo el doctor, terminó siendo me dijo el periodista? Bueno, eso fue complicado con el traspaso, ¿no? Porque yo trabajé un montón de cosas en mi vida. Yo trabajo desde los 18 años. Y en un momento tuve un trabajo en el Consulado de Italia en Rosario. Yo soy hijo italiano. Bueno, nada, para mí siempre digo lo mismo: hablar italiano no es un mérito, es casi un instinto de supervivencia. Y yo trabajaba en el consulado, gané un concurso y trabajaba en el consulado de Italia y ganaba muy bien, en términos de la inflación argentina y la moneda italiana. Y yo dejé de trabajar ahí para irme a trabajar de movilero en la radio, ¿no? Entonces, era raro porque, por un lado, ¿viste? La abogacía, asumo, me podría haber dado en aquel momento muchísimas más ventajas económicas. Me iba recontra bien como abogado. Yo trabajaba en un estudio muy grande y la verdad que me iba muy bien económicamente. Y encima me gustaba lo que hacía. Creo que no lo hacía tan mal. Entonces, bueno, cuando yo decido dedicarme más al periodismo, que fue una gradualidad, ellos miraban con preocupación. Dicen, este tipo va a dejar la profesión de abogado para la que estudió para dedicarse al periodismo. Pero bueno, mi padre, antes de morir, él me vio en mis... Apenas empecé yo a tener un programa propio allá en Rosario, que se transformó en un programa muy sólido, muy reconocido. Él alcanzó a verlo, a escucharlo en ese caso, ¿no? Y me alcanzó a ver en la tele cuando yo hacía mis primeras cosas. Y me cuentan que estaba re orgulloso de lo que yo hacía. Mi vieja no, mi vieja murió hace 4 años, y por lo tanto vio casi toda mi carrera. Estamos conversando con Luis Novarecio. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Ok, en la voz de María Betaña. Ver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que repita, é bonita.
é bonita e é bonita. Ver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede ela é vida. É bonita e é bonita a vida. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. A vida, ela é maravilha ou é sofrimento. Ela é alegria ou lamento. O que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é nada no mundo. É uma gota, um tempo que nem dá num segundo. Há quem diga que é um divino mistério profundo. O sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Cê diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é. E o verbo é sofrer. Só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém pode. Só saúde, sorte e a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita ver e não ter a vergonha de ser feliz. Escuchábamos a María Bethania interpretando O que, tema que eligió Luis Novarecio para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Bueno, primero Betania. Betania es todo lo que está bien en la vida. No sé bien cómo fue que empecé a escuchar música del Brasil, pero cuando empecé a escuchar, claro, yo empecé a escuchar lo que se llama MPB, la música popular brasileña, y ahí los grandes en aquel momento eran Betania, Guals, Gilberto, Milton, Caetano, por supuesto. Bueno, después todos los otros, ¿no? Cazuza, Javan, etcétera, etcétera. Y en aquel momento, las dos grandes voces femeninas de la música del Brasil eran Gal Costa y María Bethania. Gal tiene la perfección de su timbre de voz. Pero Bethania, yo que soy, alguna vez escuché que se peleaban de quién es la voz del Brasil, los brasileños opinan sobre este tema. Bethania es algo más que una cantante. Yo siempre digo que es como una medium entre el arte y nosotros los mortales. Empecé a escucharla y empecé a tener la oportunidad de verla viajando a Brasil. Bethania cierra todos, hasta el día de hoy, todo su show con esta canción que es O que, lo que es, el signo de pregunta, y es casi un himno de ella. Primero me gustó porque musicalmente sonaba muy bien, y después empecé a escuchar la letra y a aprender la letra, y esta canción en algún momento dice vivir y no tener la vergüenza de ser feliz, cantar y cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé que la vida debería ser mucho mejor, y lo será, pero eso no impide que yo repita que es bonita, es bonita y es bonita. Y a mí me representa un montón. Primero, insisto, me encantaba la canción, me pareció una genialidad. Y después empecé a entender por qué me interpelaba tanto. Me parece que esto de ser un eterno aprendiz es una de las herramientas esenciales para la vida en general, y que la vida debería ser un poco mejor, y probablemente lo sea, pero eso no impide que yo repita que es muy linda. Recién decías lo de ser un eterno aprendiz. Llevas muchos años de profesión en radio, en televisión. ¿Qué es lo que te queda, sentís que te queda por aprender? Es que cuando vos crees que ya te aprendiste todo, dedicate a otra cosa. Yo le insisto, cambié trabajo, cambié de canal después de 10 años, ¿no? Y lo hice, primero había pensado en parar totalmente, y después me ofrecieron algo que me divertía un montón. Y estoy aprendiendo cómo se trabaja en ese canal, cómo se vuelve a hablar en ese horario que yo ya había hecho, pero que es la mañana. Yo vengo de la noche, del horario duro, de la información.
Entonces aprendés, trabajo ahora con más cámaras robóticas que con cámaras humanas, aprendés eso, aprendés el concepto del canal donde vos trabajás, aprendés de compañeros nuevos. Esta cosa, yo no tengo grandes virtudes, pero sí tengo dos, la tenacidad y la curiosidad. Y a mí me da curiosidad todo lo nuevo. Siempre, digamos, nunca tengo tiempo. Y el año pasado fue la pandemia, que yo me perdí. Antes de la pandemia, yo empecé a estudiar árabe. Me da curiosidad aprender otros idiomas, e idiomas que no tienen nada que ver con nosotros. Quería aprender o chino o árabe. Si yo pudiera, me dedicaría a estudiar estas cosas, o a estudiar filosofía, que siempre lo que quise hacer. Hay tanto para aprender, es medio angustiante. Alguna vez lo hablamos con Sarlo, que está cumpliendo 80 años, con Beatriz Sarlo, y ella me decía, angustia mucho saber lo que uno no va a leer. Y es verdad. Pero a su vez también desafía a aprender un cachito de todo eso. Recién hablabas de la tenacidad. ¿De quién la heredaste? Porque venís de un padre inmigrante que debe haber tenido mucha tenacidad para adaptarse a la Argentina y crear todo lo que creó para tener una familia como la tuya, ¿no? Yo creo que de los dos. Viste que hay lugares comunes, que parece que uno dice, mi familia es la mejor, mi familia es... A ver, con los más y con los menos, yo admiro muchísimo a mis viejos. Yo aprendí un montón. La tenacidad me viene de los dos. Como vos lo decías, mi viejo pasó la guerra en Italia, la pasó muy mal, y vino acá sin saber una palabra del castellano. También lo cuento, mis padres, mi papá y mi tía y mi tío aprendieron, y mi viejo no pudo ser escolarizado, tuvo que salir a laburar, aprendieron leyendo los diarios. Mi abuelo los obligaba a cada uno de los integrantes de la familia a comprar un diario distinto para leer y aprender. Y yo cuando tenía alguna duda del castellano, le preguntaba a mi viejo. Mi viejo escribía perfectamente el castellano, hablaba con acento, obviamente la cuota le complicó siempre la vida. Y de mi vieja también, insisto, a los 13 años se quedó sin su madre y siendo la hermana más chica asumió todo y la verdad que la peleó. Yo creo que la tenacidad la aprendí de dos tipos, para mí ejemplares en ese aspecto. De tu mamá también decías que parte de una de tus fijaciones es el cierto orden por las cosas y los objetos y esa obsesión con la limpieza, y que era parte que también la heredaste de tu mamá, ¿no? Sí, yo hoy me doy cuenta que estoy repitiendo lo mismo que detestaba de mis viejos. Claro, yo me peleo mucho con mi esposo Él dice que yo soy desordenado. Probablemente que tenga algunas cosas, él es altamente desordenado. Y me doy cuenta que ahí está mi vieja, la limpieza, lavar los platos. O sea, a mí yo no me puedo ir a dormir sin los platos lavados. Me parece que está mal. Aparte me parece que está mal. Y eso es mi vieja. Y de mi viejo, las frases que yo odiaba y que yo repito, si dejas las cosas en el mismo lugar las vas a encontrar, hacer las cosas bien o mal es lo mismo, si las haces mal es un doble esfuerzo porque hay que hacerlas otra vez. Y yo me encuentro, por ejemplo, diciéndole a Vera, la hija de Braulio, eso. Pero no porque un día me encontré y dije, estoy haciendo lo mismo que mi viejo. O en el auto, me subo al auto y hago exactamente las cosas que más odiaba a mi viejo. Acomodar el espejo, la cosa, la ventilación. Y yo decía, deja hinchar, anda para adelante. Bueno, hago eso. Así que lo que se hereda no se roba. Llevas muchos años en Buenos Aires, pero te escuché decir hace un año más o menos una entrevista que en Buenos Aires te sentís un extranjero. ¿Te sigue pasando eso? Sí, yo tengo claro que soy no soy un porteño. Primero porque es una ciudad, y lo digo como no porteño, creo que el porteño tiene ni idea de la ciudad que tiene. Una ciudad tan maravillosa, una ciudad espectacular, maravillosa, inmensa, heterogénea, que ofrece lo que se te ocurra, de placer, de cultura, no existe. Mira, estuvimos de viaje ahora en Río Janeiro, martes, miércoles, no hay nada, no hay demasiadas cosas para hacer, los restaurantes cierran a las 11 de la noche. Buenos Aires es... aparte, querés ver cine lituano, y en Buenos Aires estoy seguro que hay un centro lituano que hace cine. Querés estudiar lo que quieras, querés ir al museo lo que quieras, querés las fiestas de Buenos Aires, salvo Madrid, las fiestas de todo, no las de fin de año,
a mí un poco me abruma. Yo todavía sigo manejando, yo cuando voy para el centro suelo ir por Libertador, y a mí manejar por Libertador me da, yo digo, ¿qué hago? Primero digo, qué difícil laburar de lo que laburo. La gente que está acá hará lo que yo hago, le importará lo que yo hago. Me parece como que es una ciudad, ¿viste?, abrumadora. Sí, me siento un poco extranjero. ¿Qué te pasó la primera vez cuando decidiste mudarte? Si bien ibas al principio, venía los domingos, volvías a Rosario, ¿cómo viviste ese cambio en ese momento de Rosario a Buenos Aires? Dificilísimo. Por 1 año y medio no tenía muebles en el departamento donde vivía. Yo tenía no digo la convicción, pero la alta sospecha de que me iba a ir mal y me iba a tener que volver. Entonces tenía una cama, una mesa de jardín y 2 sillas. Nada. Claro, ¿cómo no iba a estar angustiado viviendo? Yo ahora me doy cuenta de todo eso. Y aparte llegaba el viernes a las 9, yo terminaba así radio 18 a 21 y me rajaba. Me comía ese tránsito de salida de Buenos Aires y volvía el domingo a la noche. La verdad que era un extranjero, no, sin arraigo ni nada de esto. Bastante, bueno, entre otras cosas, Buenos Aires me brindó algo que debería agradecerle siempre: el trabajo, la vida acá, etcétera, que es el psicoanálisis. Yo nunca me había psicoanalizado y mi venida a Buenos Aires me llevó por primera vez al psicoanálisis, al que le estoy muy agradecido. Uno de los arraigos fuertes que tenía era tu mamá. ¿Cambió en algo esa sensación después de que falleció? No digo, uno de esos arraigos fuertes que te mantenía a tu ciudad era tu mamá. Digo, ¿cambió en vos algo en esa sensación de extranjero y en Buenos Aires después de que falleció tu mamá? Sí, fue bastante difícil para mí porque ella tuvo un largo año con serias dificultades físicas. Entonces para mí obligaba a ir. Yo después me instalé, estuve como 1 mes allá, casi en el final de ella, haciendo radio a distancia, y no era tan común como ahora con la pandemia, y dejé de hacer tele. Sí, sin duda. Yo me sentía muy culposo de estar lejos. Estamos conversando con Luis Novarecio. Vamos a hacer una pequeña pausa. En 1 minutito más volvemos con más Voces y Memorias. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Voces y Memoria. 1 hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos en Voces y Memorias conversando con Luis Novarecio. Y recién hablábamos de Rosario y de lo que implicaba para vos el cambio a Buenos Aires. A nivel profesional, periodístico, ¿qué diferencias viviste entre la forma de hacer periodismo en Rosario y la forma de hacer periodismo en Buenos Aires? Muchas. Hay diferencias estructurales y después de las del trabajo. Las estructurales, que hay muchos más recursos acá y muchos más medios.
los medios tienen más recursos económicos y más posibilidades. Y hay más medios, por lo cual la rotación en los medios es mucho más frecuente, más habitual. En Rosario vos tenés 2 canales de televisión de aire y 3 radios AM y 4 radios FM importantes. Después hay muchas otras, ¿no? Pero digo, y en mi época mucho más todavía. Entonces acá tenés, digamos, yo trabajé 25 años en Rosario en la misma empresa. Acá es mucho más habitual el cambio. Y después la cercanía a los que hacemos periodismo, que nos interesa la actualidad y la actualidad política, la cercanía, esta posibilidad de tener acceso a los lugares donde se toman decisiones inmediatamente. Hace muchos años, Lalo Los Santos escribió el tema de Rosario. Y en una parte del tema dice que Rosario es su harto y su condena, ¿no? Y que por esa razón él se tuvo que ir. ¿Cómo lo sentías vos profesionalmente? ¿Te pasaba una sensación parecida o no? Rosario tiene una cosa de cierta ingratitud por la gente que trabaja allá, ¿no? O sea, Rosario no hace falta que te cuente, los músicos, mencionabas a Lalo, pero todos, Panther, Pito, etcétera, etcétera, Silvina Garrey, tantos otros, han sido, si bien eran escuchados y tenían como una cosa, recién la verdad que la bendición de Buenos Aires nos transformó en las figuras reconocidas. Lo mismo con los pintores y también con muchos periodistas. O sea, hay como una cosa de mirada de cómo va a ser tan bueno si vive acá. Y eso un poco para algunos es expulsivo. No fue mi caso, ¿eh? Yo me fui casi contra mi voluntad. Estaba muy cómodo allá y viniendo a hacer algunas cosas los fines de semana, etcétera, etcétera. Cuando a mí, Daniel Haddad, con una generosidad increíble, y a quien le agradezco, y la verdad que le debo el estar acá en Buenos Aires, me ofrece venirme, yo fui a mi jefe para decirle que me habían ofrecido trabajo con la secreta intención que me dijeran, no te vayas, que sos imprescindible, te aumentamos el sueldo, te damos lo que... Y como mi jefe me dijo, andate, te va a ir mal, fue como una cosa de orgullo propio desafiado, y dije, mira cómo me... Y bueno, después las cosas fueron bien, y me quedé, ¿no? Más que nada fue por eso. Pues yo no estaba dispuesto a venir, o sea, no estaba desesperado por venirme. ¿Lo volviste a ver? ¿Después de que te fue bien? Sí, durante un año no nos hablamos, él se perdió mucho, que yo me vine para acá, y después lo volví a ver, y él estaba un poco orgulloso, ¿no? O sea, yo sé que él, cuando le hablaban de mí, dice, yo lo formé porque trabajó allá en el canal nuestro, que yo qué. Bueno, esas cosas de los egos que tenemos todos. En alguna entrevista te escuché decir que cuando visitaste el Torino natal de tu papá en Italia, lloraste 3 días seguidos. ¿Qué te pasó en ese viaje? Sin metáfora. A mí no me interesaba conocer Italia. O sea, yo era tan ganso que cuando, estamos hablando de mis 23 años, yo quería conocer París, quería conocer Londres, no me interesaba conocer Italia. Qué sé yo, medio como una cosa de rebelión así una rebelión de hijo con sus padres y que yo cuantas cosas más. Bueno, me presenté a cuanta beca encontré en España, etcétera, etcétera, y me salió una para irme a Italia. Fui a Italia, tuve la increíble suerte de ir a parar a una ciudad que se llama Siena, que es la ciudad medieval mejor conservada de Europa. Una universidad muy, muy linda y empecé a viajar por la Toscana. Y, bueno, hoy yo sostengo que no existe el país, Italia no existe, que es un país fuera de serie, un país maravilloso, hermoso, ¿verdad? Pero hasta entonces no. Bueno, y después de estar unas semanas, me fui a la ciudad de mi papá a ver a los primos que todavía vivían de mi padre. Cuando yo llegué, me fui en tren. El tren llegaba a Torino Portanuova, que es la estación central. Yo bajé y reconocí el lugar que mi viejo me había contado. Pero lo reconocí, o sea, para mí no era un lugar extraño. Mi viejo me había contado esa ciudad que yo estaba viendo, esa ciudad con pórticos, esa ciudad majestuosa, porque durante un tiempo recibieron los reyes, la ciudad a los pies de la montaña, y literalmente, desde que llegué a Portanuova, viendo la casa de mi papá, conociendo a los primos, recorriendo, yo me la pasé llorando 3 días seguidos, sin la única vez
me doy cuenta ahora, la única vez que sentí esa emoción irrefrenable es cuando me casé, el año pasado. También, yo soy bastante fácil de llanto, pero no público. No paré de llorar cuando me casé. Desde las 9 de la mañana que me levanté hasta las 3 de la tarde que terminamos el encuentro, que yo qué, me pasó exactamente lo mismo. Lloré exactamente igual que a mis 23 años cuando visité la ciudad de mi viejo. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza irte a Italia? Sí, yo me fui en el 90, ahí cuando estoy contando, para no volver. O sea, me llevé todo lo que tenía, título, ropa, que yo qué, porque me quería quedar. Estamos hablando del 90, después vino el 2000, las inmigraciones, que yo qué, y tenía posibilidad de quedarme. Porque, como yo te digo, yo laburé de lo que se te ocurra en la vida. Laburé de cajero en supermercado, en Italia laburé de mozo. A mí yo tengo un orgullo grande para saber que debo trabajar y ganarme la guita para sobrevivir y después ir como mejorando. Y en un momento, bueno, claro, parezco un dinosaurio, pero bueno, es así. En el 90 no había mail, no había nada, WhatsApp, olvídate, era llamar por teléfono público pinchado para que durara más la comunicación. Y en un momento me levanté, me acuerdo un día, y yo voy a tener que hablar en italiano y escribir en italiano toda mi vida. Cosas que podía hacer con enorme fluidez. Esto no es mi idioma. Esto no me gusta. Y me volví. ¿Y qué te pasó cuando volviste a Buenos Aires? Bueno, a Rosario. No era Buenos Aires. Trabajar de periodista, me entusiasmé, me gustó, de trabajar de abogado, qué sé yo qué. No me arrepiento de haberme vuelto porque me pasaron cosas maravillosas. Y porque no repetí algo que es muy difícil y que yo viví en primera persona, que es el desarraigo del inmigrante. Mi viejo, por más que amaba a Argentina, siempre tenía un dejo de nostalgia y de amargura por haber dejado su lugar. Pero en esa época todavía vivía tu papá. Porque sí, cuando tenías 30 años. ¿Y cómo fue el reencuentro del hijo que fue a su pueblo natal con él que no había vuelto? Aparte volví y primero que, bueno, yo encontré no hace tanto las cartas, mandábamos cartas. Yo viví todo ese año, mandaba cartas hermosas, y algunas en italiano, y mi viejo estaba muy contento de que yo pudiese hablar italiano, y que yo, digamos, pudiese pensar en italiano, que es esto, ¿no? Y cuando volví me dijo, bueno, yo volví exagerando, yo fui muy exagerado en general, y volví hablando de Italia, de los vinos de Italia, y de la comida, y de los lugares, y de las cosas, y creo que, y me dijo, viste que valía la pena conocer Italia, y la verdad que fue casi como una semifactura que pasó, pero sí, estaba muy contento. Él estaba muy contento de mi viaje a Italia. Estamos conversando con Luis Novarecio. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, For Once in My Life, en la versión de Tony Bennett. For once in my life I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid I can go where life leads me, and somehow I know be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone warm like you would make my dream come true. For once in my life I won't let sorrow hurt me, not like
think it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. For once I can say, this is mine. Escuchábamos a Tony Bennett interpretando For Once in My Life, tema que eligió Luis Lomarecio para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué esta canción? Es una canción, si ves mis listas de Spotify, tengo una lista que es todas las versiones que he encontrado For Once in My Life. Elegida de Tony Bennett, vaya a saber por qué habré elegido eso, porque son todas muy buenas. For Once in My Life es, como dice su nombre, por primera vez en la vida, en mi vida. Y es una canción hermosa. Una versión, hay un montón de versiones increíbles realmente. Y es lindo porque es una versión donde es una canción que dice que por fin encontré a alguien a quien amo, que me merezco, que no lo voy a dejar escapar. Es una mariconada de canción de amor que me encanta. En alguna entrevista te escuché, te leí decir que tu primer libro fue Corazón, el primer libro que leíste fue Corazón del Mundo de Amilquis. ¿Qué te pasó? Porque es un libro, también fue, no fue el primero de mi infancia, pero lo he leído de la infancia también, con historias muy duras, ¿no? De los Apeninos a los Andes, terribles. ¿Qué te pasó cuando leíste ese libro? ¿Te acordás? Primero, el descubrimiento de la lectura. Esta cosa de que, viste que es un vínculo único y irrepetible leer. Ni siquiera si lees en voz alta con otros te pasa lo mismo. Más si lees un libro, como leemos la gran mayoría, solo, ¿no? Hay una cosa, viste, de un vínculo de los personajes. Era tan trágico el libro, es tan trágico el libro. Pero me despertó la curiosidad la lectura. Sí, sin duda, sin duda. ¿Y hoy cuál es la sensación que tenés cuando lees? Estoy leyendo poco, lamentablemente. Poco como a mí me gustaría leer más. Estoy escribiendo más, estoy leyendo... A mí me complica mucho el tema de la lectura, porque a mí me gustaría releer lo que me gustó. Viste que a los que leen es una gran pelea. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a leer lo que ya me gustó? ¿O le entramos a lo nuevo? ¿Vamos más a lo clásico? A mí me hubiera gustado haber leído mucho más de lo que... Mirá que después yo leí tupido. Leí, me metí con algunos textos de los que estoy muy orgulloso. Vuelve a carzarlo hoy, ¿no? Pero una vez hablando sobre el tema, ella me decía, pero ¿por qué libro? Por ejemplo, el Quijote. Yo tuve una gran profesora de literatura que nos animó a leer el Quijote, y después que eso pasás ese momento difícil del modo en el que está escrito, del texto que es difícil, se transforma en el mejor libro de aventura que yo he leído en mi vida. Y ella me decía, ¿me entendés? Y claro, porque a ella le pasa lo mismo, el Quijote fue como fundamental. Entonces hoy digo, ¿qué esto? Me hubiera gustado leer más, no sé, Proust, que no leí. Me hubiera gustado leer más, sobre toda la literatura francesa del siglo XIX. Entonces digo, ¿qué voy ahí? ¿O me meto con Claudia Piñeiro, Basterrica o Piglia? ¿Viste? Es un lío. Todo ese bagaje, imagino que en parte lo estás volcando en la novela que estás escribiendo. ¿Cómo es ese trabajo? O sea, si bien has hecho gráfica y has escrito muchísimo, hoy y durante todos los últimos años estás volcado a los medios audiovisuales. ¿Cómo es ese trabajo del escritor y más de ficción? Algo que no tiene nada que ver con todo lo que es de periodista.
Es un lío. Primero porque hasta ahora no encontré el método de la escritura. Esto parece que va apareciendo para los que escriben con el correr del tiempo. Siempre como no tengo la premura de la entrega, ahora ya hay un compromiso con la editorial, entonces ya es otra cosa. Y después si alguna vez termino esta novela, estoy preparado para que me pregunten ¿cuánto tiempo te llevó a escribirla? Y yo decir 57 años me llevó. Ya, porque de verdad me llevó todo este tiempo pensarlo. La segunda me llevará el año, los 2 años que te lleve, pero la primera me está llevando 57 años, casi 58. Así que imagínate el miedo. Mi cuñada, que es escritora también, vive en Israel, Andrea Bawab, me contaba la anécdota de Flaubert, que le preguntaron ¿qué hay, cuánto de hay en usted en Madame Bovary, en cada uno de los personajes? Y parece que Flaubert contestó, Madame Bovary soy yo, porque es inevitable que pongas en todos y cada uno de tus personajes lo que te ha pasado a vos. ¿Qué diferencia hay entre la forma de preparación para el trabajo de la novela con la forma de preparación que tenés, especialmente para las entrevistas, que es lo que más te genera trabajo de preparación en tu trabajo? La entrevista es un acto de escucha. En la entrevista, yo creo que el entrevistador tiene que recordar que está ahí para provocar en el entrevistado. Es un gran provocador, una gran provocación. Y esa provocación tiene que tener una escucha muy atenta. Es muy un acto de psicoanálisis, muy parecido a un acto de psicoanálisis. Digamos, el psicoanalista te acompaña en el camino que vos venís a trazar, pero te acompaña. Escribir es todo lo contrario. Es primera persona, aunque escriba sobre otros personajes que no son vos, pero es primera persona. No, la entrevista para mí es mucho más sencilla la entrevista, porque ahí me reconozco un cierto mérito en saber escuchar. Te lo preguntaba en la preparación previa a la entrevista, o sea, donde vos lees un montón, trabajás, preparás un montón de cuestiones, y para sentarse a escribir, uno no es que se sienta a la inspiración divina y dice, bueno, me siento y escribo lo que sale. También se prepara y tiene un trabajo de lo que va a escribir ese día. Depende de qué entrevista estemos hablando. Si es la entrevista cotidiana que yo hago, ayer Ratazzi hablando de inflación, hoy Montamata hablando de la crisis energética, eso es como un ejercicio ya recontra transitado. Tenés que estar informado. Si es la entrevista que voy a volver a hacer, que es la que hacía en la 24, que es el mano a mano, ahí como yo me planteaba ir por otro lado con los entrevistados, aun cuando hubiese algo de actualidad, y ahí la preparación es... Primero yo sostengo esto, en esa entrevista yo tenía que descubrir qué quería venir a decir el tipo. Entonces, me pasó, ¿no? Siempre, con el ejemplo de Bertuccelli, ella vino a decir una cosa que yo no sabía que venía a decir. Y me alegro haber estado atento. Y con muchos políticos que venían a contar, Esteban Bullrich, hablando de su vida y de su convicción en la creencia en Dios, creo que, bueno, ese es otro ejercicio distinto al de la entrevista cotidiana. ¿Qué sentís cuando escribís? Es un placer. Es un placer, un vértigo placentero o un placer vertiginoso, no sé cómo es. Un vértigo, porque yo trato de no hablar con el entrevistado antes, lo cual es un riesgo, porque por ahí el entrevistado dice, che, yo voy a decir que quiero que renuncie tal. Y por ahí no se lo preguntás y sigue de largo. Pero también es re lindo porque te enterás al aire de eso. Entonces, es un vértigo. La entrevista es sentarte, mirarlo a los ojos al tipo, sostener el silencio, es un vértigo, placentero. ¿Y cuando estás escribiendo la novela, qué sentís? Pánico de que me lean. Que digan, este nabo escribe tan mal, este estúpido escribe esto. Eso me da... Pero bueno, qué sé yo. De la misma manera que cuando arranco a la mañana, viste, en la tele, digo, otra vez acá. ¿Quién me manda? Yo laburaba en el Consulado de Italia. Bueno, ojalá pueda desprenderme de la novela, que se publique y que sea lo que Dios quiera. ¿Y los capítulos vas trabajando, vas corrigiendo sobre los capítulos? ¿Cómo es el proceso de tu trabajo? Ahora estoy trabajando de una manera distinta. Había empezado a trabajar casi como en el orden cronológico de la novela. Ahora, por sugerencia de la editora, estoy escribiendo sobre cada uno de los personajes.
sea, hay 5 personajes centrales, entonces estoy enfocado en uno de ellos y estoy escribiendo lo que le va pasando. Y pensando en cómo se vinculan con los otros. Y después me ocuparé del vínculo entre ellos. ¿Tachas mucho? ¿Rompes mucho? Pero rompo porque escribo y me imprimo y veo. Sí, ¿no? Nada, he escuchado escritores inmensos decir que en algún momento tiene que haber un buen editor que te saque el laburo y lo publique. ¿Y en tu caso tenés un lector? ¿Trabajás con algún lector que te esté leyendo o es la editora misma que te está corrigiendo y intercambiando? Sí. Luis Novarecio, muchísimas gracias por haber compartido esta noche con nosotros. Una gran entrevista y encuentro algo que quiero decir, que es el respeto de haberte ocupado de saber qué hice o qué dije y demás, cosa que no ocurre frecuentemente entre nosotros los periodistas, así que lo valoro un montonazo. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica. Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Shell Argentina auspició este programa. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Voy es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.